¿Qué tal, mis hermanos en Cristo? Qué gusto saludarlos en este miércoles de la semana número 10 de tiempo ordinario. Vamos a meditar y a reflexionar las lecturas que la misa nos presenta para el día de hoy. La primera lectura está tomada del primer libro de Reyes, continuación o de lo que ya habíamos hablado ayer, capítulo 18 del 20 al 39. Si están siguiéndome y escuchándome esto a través de Facebook, espero que ya hayan leído las lecturas que les presento yo antes para que me entiendan de qué les voy a hablar. O sea, habla de un reto. Hoy que en esto últimamente había estado de moda los retos que se ponen los jóvenes. Aquí hay un reto que Elías les propone a Ahab, que recordamos que se había casado con una mujer pagana y había seguido dioses extranjeros, entre ellos sobre todo el dios Baal. Entonces aquí Elías les propone un reto, ¿verdad? Les dice que preparen un altar con 2 novillos y con leños, pero que no les enciendan fuego, que invoquen a su dios Baal, y Elías va a hacer lo mismo, va a poner 2 novillos con leños y prender el fuego y va a invocar al Dios de Israel para ver cuál es el Dios verdadero. Y fíjense la confianza, les dice Elías: yo soy el único profeta sobreviviente, en cambio ustedes son 450 profetas de Baal, y aún así tengo confianza en mi Dios. Y entonces, de hecho, obviamente Baal no existe, no hace nada, el fuego no prende. Y Elías, para hacerlo más difícil, los leños que él va a invocar a Dios para que les prenda el fuego, los llenan 3 veces de agua. Y ya vemos el resultado. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es quien demuestra que es el único Dios al enviar fuego. Entonces Elías les dice algo muy interesante que me hace pensar en cosas que suceden el día de hoy. Elías se acercó al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo van a andar indecisos? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo. Si lo es Baal, sigan a Baal. Hoy en día, mis hermanos, yo veo personas que andan con su crucifijo colgado al cuello, y a la vez traen una esclava con cuarzos. En uno traen el cuarzo para la prosperidad, el cuarzo para la salud, el cuarzo para el trabajo, o traen aquí colgado también alguna piedra de cuarzo que para las buenas vibras. Y entonces nosotros también hoy en día adoramos a otros dioses. Hay mucha gente que sin saberlo adora y sigue a otros dioses en lugar al Dios de Israel, en lugar de nuestro Dios. Y yo les invito a eso, a sacarnos. Mucha gente, parece increíble, pero no sale a la calle sin antes leer los horóscopos, a ver qué le depara el destino, a ver qué dice. O muchos van a ver adivinos porque en los volantes que ponen viene la imagen de Jesucristo, viene la imagen de la Virgen de Guadalupe. Son muy listos estas personas para engañarlos. Entonces el Señor les dice: ¿hasta cuándo van a estar indecisos? Miren, a veces los padres tenemos la culpa. Les voy a leer una historia de Anthony de Melo. Dice: había una madre que no conseguía que su hijo pequeño regresara a la casa antes del anochecer después de jugar. Para asustarlo le dijo que había unos espíritus que salían al camino tan pronto se ponía el sol. Desde aquel momento el niño ya no volvió a retrasarse. Pero cuando creció tenía tanto miedo a la oscuridad y a los espíritus que no había manera de que saliera de noche. Entonces su madre le dio una medalla y lo convenció de que mientras la llevara consigo, los espíritus no se atreverían a atacarlo. El muchacho salió a la oscuridad bien protegido por su medalla. Su madre había conseguido que, además del miedo que tenía a la oscuridad y a los espíritus, se le uniese el miedo a perder la medalla. O sea, nosotros le damos a veces poder a cosas que no lo tienen, mis hermanos. Este crucifijo que yo traigo aquí, este material, no tiene ningún poder en sí mismo él. El poder que tiene es que me recuerda el sacrificio de Cristo por amor a mí, que me recuerda que Cristo me ama tanto que dio la vida por mí, y eso me hace que yo pueda seguir adelante aún en las adversidades. Entonces, mi hermano, confía en Dios, olvídate de los cuarzos, olvídate de los horóscopos. El Señor Dios es el que es el dueño de tu futuro. En el Evangelio tomado, permítanme porque aquí no lo anoté, pero el Evangelio de hoy que estamos siguiendo en este tiempo ordinario está tomado de Mateo capítulo 5 versículos 17 al 19.
Y aquí el Señor dice, yo no he venido a abolir la ley de los profetas, sino a darles plenitud. Fíjense cómo a veces creemos que Jesucristo no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento, por eso Él vino a traer cosas nuevas y a dejar el Nuevo Testamento atrás. Y sin embargo, Jesús no vino a abolir el Antiguo Testamento. De hecho, Jesús está presente en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque precisamente Jesús dice, algunas traducciones dicen hoy, vine a darles plenitud. Yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. Y en otros dicen, sino a darle cumplimiento. Yo creo que son las dos cosas, porque una cosa es la ley y otra los profetas. Jesús vino a dar cumplimiento a los profetas y darle a plenitud a la ley. Porque los profetas hablan de la venida de Jesús, hablan de todo. Jesús es el único personaje que en su biografía no incluye desde que nace en adelante, sino que conocemos de Jesús desde antes de que nazca, ya están hablando de él. Entonces Jesús vino a darle cumplimiento a las profecías que hacían los profetas y vino a darle plenitud a la ley, porque entonces en el Antiguo Testamento la gente, el cumplimiento de la ley era por miedo al castigo, por miedo a que Dios los castigara. Y Jesús nos trae el mandamiento del amor, nos trae el cumplimiento de la ley por amor, no por temor. Y eso es algo que es bien importante. Y dice, fíjense lo que dice, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumple y los enseñe será grande en el reino de los cielos. ¿Qué significa quebrantar y cumplir? Pues significa obedecer, mi hermano. Hoy en estos tiempos la obediencia no está de moda. A nosotros, al mundo, al hombre de hoy, prefiere mandar que obedecer. Entonces, ya lo había comentado otras veces. Una palabra de moda hoy es la autonomía. Todo el mundo queremos ser autónomos. ¿Qué significa autonomía? Estaba revisando el significado y viene del griego autos, que significa propio, y nomos, que significa ley. Autonomía es alguien que se rige por su propia ley, que no se deja influir por las cosas extrañas. Y sin embargo, pues realmente esto no es lo que pide Dios. Hoy queremos independencia, pero sin embargo Dios habla, yo vengo a cumplir lo que el Padre me pide. Yo no hago otras cosas que el Padre que no haya visto hacer al Padre. Dice, mi alimento es cumplir la voluntad de mi Padre. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, Jesús, que es Dios, era un hijo obediente, pero un hijo obediente por amor. Esa es la diferencia, que hoy Jesús viene a hablar de la plenitud. Ya después vamos a reflexionar cuando venga el momento de que habla de la plenitud en amor al enemigo, en orar por el que te hace daño. Hoy yo quiero meditar el amor en la obediencia. Por ejemplo, la obediencia de los hijos. A los hijos desde chiquitos, dile a tu hijo que se ponga a que te ayude a tender la cama, dile a tu hija que te ayude a lavar los trastes, y no quieren, batallan. Dile a tu hijo que se acueste temprano y que ya no esté viendo la televisión tan noche, y batallan. Y a veces tienes que castigarlos. Tenemos que enseñarle desde niños la obediencia por amor. Y eso se los enseñamos cuando nosotros como adultos obedecemos también por amor a nuestro Dios, por amor, obedecemos las leyes, obedecemos las normas de tránsito. La obediencia es algo que se enseña y se enseña en la casa. Los hijos ya cuando crecen, los muchachos se van a las fiestas, que aunque ahorita no se puede por la pandemia, pero normalmente se van a las fiestas y el papá le dice, te quiero a las 2 de la mañana aquí, y el muchacho, no, a las 2 apenas empieza la fiesta. Y un consejo que dan muchos amigos inocentemente, están quebrantando la ley de Dios, porque le dicen, es mejor pedir perdón que pedir permiso, tú quédate. Y dice aquí, todo el que enseñe a quebrantar esta ley, no entrará en el reino de los cielos. Entonces, qué importante es saber que tenemos que obedecer, pero por ley, no por la ley y por el miedo, sino por amor a Dios. Dios nos ama. Miren, a veces hay que obedecer, aunque nos duela. Nosotros también como adultos. Hay cosas que no quisiéramos obedecer. Oye, me paró un tránsito y me va a poner una multa. Y si yo obedezco a la ley de Dios, yo no debo de prestarme a la corrupción.
Pero si no le doy dinero a este señor, me va a poner la multa y voy a tener que ir a tránsito y me va a recoger y va a ser muchas molestias. Ni modo, quebrantaste una ley, tienes que pagar. ¿Tú crees que Jesús se subió a la cruz lleno de alegría y haciendo cantos? En la noche del huerto dijo, Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz. Era algo difícil, algo doloroso para él, pero por obediencia dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esa obediencia, repito, fue por amor. Su padre no lo iba a castigar si no obedecía. Fue por amor al Padre y fue por amor a nosotros. Entonces, esa es la plenitud, mis hermanos, obedecer por amor, olvidarnos de cuarzos, olvidarnos que no nos dé vergüenza. El traer una cruz tampoco es ufanarnos o que ya con esto somos cristianos. Es el compromiso de que la gente que ve la cruz en nosotros vea nuestro comportamiento, que somos verdaderos cristianos porque vivimos en el amor, porque ayudamos a una persona necesitada, porque nosotros obedecemos las leyes, porque somos buenos esposos, buenos padres de familia, buenos cristianos. Ojalá que el Señor nos ayude con su sabiduría divina a entender que Jesús no vino a abolir la ley, vino a darle el plenitud. Y la plenitud de la ley es la plenitud del amor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Que la alegría y el amor de Dios sea nuestra fuerza. Caminemos siempre de la mano de Dios. Reciban un fuerte abrazo de su hermano en Cristo, el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey. Cuídate mucho, que estés bien.